Eurasia canta victoria sobre la Unión Europea. La decisión del gobierno del canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro italiano Mario Draghi de pagar el gas en rublo abrió una grieta entre los Estados miembros del bloque comunitario más inflexible con el país euroasiático y los partidarios a buscar un acuerdo para mantener las importaciones energéticas. Olaf Scholz y el primer ministro italiano Mario Draghi de pagar el gas en rublo abrió una grieta entre los Estados miembros del bloque comunitario más inflexible con el país euroasiático y los partidarios a buscar un acuerdo para mantener las importaciones energéticas. Y es que las autoridades del país euroasiático lograron cambiar unilateralmente los términos del comercio del gas, generando discordia entre los compradores europeos, quienes están conscientes que para Europa es difícil encontrar una alternativa al gas siberiano, pues se necesitan muchos proveedores, muchos años y numerosas inversiones para lograrlo. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Golpe a Occidente. Aunque Bruselas insiste resueltamente en sancionar las importaciones energéticas de Siberia, algunos Estados miembros de la Unión Europea se han visto obligados a violar las medidas del bloque comunitario para sortear un corte del suministro como el decretado contra Polonia y Bulgaria. Este es el caso de Alemania e Italia, cuyos gobiernos han accedido a cumplir las condiciones de pago del gas en rublo, abriendo una profunda grieta en la Unión Europea entre los países más inflexibles con el país euroasiático y los partidarios a buscar un acuerdo para mantener las importaciones energéticas. Según la agencia de noticias Reuters, que citó fuentes cercanas al gobierno del canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro italiano Mario Draghi, las autoridades de ambos países aprobaron la apertura de cuentas en rublos para el pago del gas natural siberiano. De acuerdo con la información difundida por la agencia de noticias británica, Berlín, en estrecha coordinación con la Unión Europea, dio luz verde a los importadores alemanes de gas natural para la apertura de cuentas especiales con Gazprom Bank. La decisión del gobierno alemán se conoció luego que Uniper, uno de los mayores compradores europeos de gas natural siberiano y la principal empresa importadora del hidrocarburo en Alemania, anunció que seguirá importando combustible azul a lo largo de una década más. El director ejecutivo de la energética alemana, Klaus-Dieter Maubach, informó el pasado 19 de mayo que los contratos a largo plazo para la compra de gas al país euroasiático estarán vigentes hasta mediados de la década del 2030. En esa ocasión, el representante de Uniper aclaró que la empresa realizará los pagos en euros en una cuenta de Gazprom Bank, de acuerdo con el nuevo mecanismo de pago para apegarse a las condiciones del gigante euroasiático, siguiendo las directrices de la Unión Europea. En comunicado publicado en su página web, Uniper destacó que los contratos de importación de largo plazo de la compañía con Gazprom juega un papel clave en el suministro de gas en Europa, que depende en más del 90% de las importaciones de gas natural. En el caso de Italia, la agencia de noticias Reuters informó que el ejecutivo de Mario Draghi recibió instrucciones de la Comisión Europea sobre cómo comprar el gas siberiano legalmente sin violentar las restricciones impuestas por el bloque comunitario. Anteriormente, la empresa italiana Eni anunció mediante un comunicado el inicio del proceso de apertura de 2 cuentas de liquidación con Gazprom Bank para el pago del combustible azul siberiano en rublos. Aunque Eni se opuso inicialmente a esta enmienda, la empresa italiana tomó la decisión de pagar en rublos después de una demanda unilateral de Gazprom Export para adecuar los contratos existentes al nuevo procedimiento establecido por las autoridades del país euroasiático. Paralelo a esta decisión, el primer ministro italiano confirmó durante una intervención en el Parlamento italiano los planes de su gobierno de lograr la independencia del suministro de gas siberiano en la segunda mitad del año 2024.
Y es que Italia tiene la intención de reemplazar el volumen de suministro de gas siberiano en la cantidad de 29.000 millones de metros cúbicos por año mediante un acuerdo de las importaciones a través de los gasoductos del sur y del este, en particular de Argelia y Azerbaiyán. Según Draghi, el gas es un combustible de transición en el camino hacia la producción de energía a partir de fuentes renovables. En este contexto, toma mayor fuerza el acuerdo firmado en abril con Argelia para el desarrollo de fuentes alternativas y renovables. Ahora bien, la decisión de los gobiernos de Alemania e Italia confirma lo dicho por el viceprimer ministro del país euroasiático, Alexander Novak, quien anunció que la mitad de los compradores de Gazprom decidieron pagar las materias primas en rublos. En declaraciones ofrecidas a la prensa el sábado 20 de mayo, Novak dijo, y citó, «Alrededor de la mitad de los importadores de gas de Siberia abrieron cuentas especiales con Gazprom Bank para pagar los suministros energéticos en rublos». Recordemos que a partir del 1 de abril pasado, las autoridades del país euroasiático anunciaron que solo aceptarían pagos en rublos por el gas, por lo cual las empresas occidentales debían abrir dos cuentas especiales en Gazprom Bank, una en rublo y la otra en divisa extranjera. Lo cierto es que si la cantidad de importadores de Gazprom que decidieron pagar en rublos es cierta, se puede hablar de una victoria, pues como lo señaló el portal de noticias polaco WNP, la estrategia del país euroasiático logró dividir a los Estados miembros de la Unión Europea. En su editorial del 20 de mayo, WNP señaló que las autoridades del país sancionado cambiaron unilateralmente los términos de los contratos para generar una gran discordia entre las filas de los compradores de gas europeos. Y es que posiblemente algunas empresas se hayan visto obligadas a tomar esta decisión, luego de que Gazprom detuvo las entregas a quienes se negaron a pagar en rublos, como sucedió en el caso de Polonia y Bulgaria y más recientemente con Finlandia. Si bien la Comisión Europea está decidida a pagar el gas siberiano en la moneda especificada en el contrato, como lo confirmó a la prensa el pasado 17 de mayo el portavoz de esta instancia, Eric Mamer, al mismo tiempo el organismo ha dado pistas sobre cómo eludir sus propias medidas. La razón de semejante contradicción es muy simple, pues para Europa es difícil encontrar una alternativa al gas natural siberiano. Necesitará muchos proveedores, muchos años y numerosas inversiones para lograr la ansiada independencia que persigue Bruselas. En el presente, no existe un país que pueda reemplazar el suministro de combustible azul siberiano. Y es que, en el 2021, Europa importó del país euroasiático un total de 155.000 millones de metros cúbicos de gas, que representan alrededor del 45% de las importaciones de la Unión Europea. Después de la nación euroasiática, Noruega es el segundo mayor proveedor de gas de Europa, con una cuota del 23%, seguido de Argelia con 12%, Washington con 6% y Qatar con el 5%. Es por ello que Europa requiere de muchos proveedores y unos cuantos años para romper su dependencia. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.